En este vídeo vamos a ver las reglas básicas de la nomenclatura de los compuestos de carbono establecidas por la IUPAC y según su última revisión de 1993. Hago hincapié en la fecha porque muchos libros de texto y webs emplean normas de nomenclatura anteriores y aunque las diferencias no son significativas, sí son importantes y además os pueden conducir a error. Por eso tened cuidado y aplicar las normas de nomenclatura vigentes. Dicho esto, vamos a ver los aspectos básicos de la nomenclatura de los compuestos de carbono. El nombre de los compuestos de carbono consta fundamentalmente de dos partes: un prefijo que indica el número de carbonos que tiene la cadena y un sufijo que señala el grupo funcional. Perdón. Aquí os presento dos tablas con algunos de los prefijos y sufijos que vamos a emplear. Respecto a los prefijos, se emplean los prefijos numerales griegos que sabéis, salvo para las cadenas de 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, en los que se emplean unos prefijos especiales que son: para un átomo de carbono, met; para 2 átomos de carbono, et; para 3 átomos de carbono, prop; para 4 átomos de carbono, pup. De 5 en adelante se emplean ya los prefijos numerales griegos. Si tenemos 5 átomos de carbono sería pent. Si tenemos 6 átomos de carbono se emplearía ex. Si tenemos 7, hept. Si tenemos 8 átomos de carbono, oct. Si tenemos 9, non. Y si tenemos 10, dec. Solo considero hasta el prefijo que indica 10 átomos de carbono porque los ejercicios que vamos a hacer no van a incluir cadenas de más de 10 carbonos. De manera que estos serán los prefijos que tendréis que reconocer y que tendréis que aprender a utilizar. Vale, dicho esto, vamos a ver los sufijos. Aquí os presento los que se emplean para los compuestos que vamos a ver. Con los ejemplos vais a ver cómo se forman los nombres. Para los alcanos, que son los hidrocarburos con enlace simple solamente, se emplea el sufijo ano. Veamos el ejemplo. Tenemos este compuesto que tiene 2 átomos de carbono. Si os acordáis, esta es una fórmula semidesarrollada donde solo se indica el enlace que une a ambos carbonos y los átomos unidos a cada uno de los carbonos se colocan junto al carbono que corresponden. Bueno, en este caso hay 2 átomos de carbono. Por lo tanto, tendríamos que utilizar el prefijo et y añadirle el sufijo ano. Por lo tanto, tendríamos etano. Para el caso de los alquenos, que son aquellos hidrocarburos con al menos un doble enlace, se emplea el sufijo eno. De manera que en este ejemplo que vemos, que también tiene 2 átomos de carbono, el nombre del compuesto sería eteno. En el caso de los alquinos, es decir, aquellos hidrocarburos en los que al menos aparece un triple enlace, se emplea el sufijo ino. Como vemos aquí, seguimos con compuestos de carbono con 2 átomos de carbono, entonces en este caso sería etino, ¿vale? Vamos a ver los siguientes. Aquí varía un poco, ¿vale? Porque aquí hay que introducir entre el prefijo del número de átomos y el sufijo característico del grupo funcional, el prefijo de los alcanos si tenemos solamente simple enlace, o alqueno si tenemos dobles enlaces, o alquinos si tenemos triple enlace. Lo que pasa es que en lugar de incluir todo el sufijo, no se incluye la última letra del sufijo. Vamos a verlo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un compuesto tipo alcohol donde el grupo funcional es un OH unido a un carbono. Entonces el sufijo que se utiliza es el ol. Fijaos, el ejemplo que tenemos es un CH3OH. Solamente tenemos un átomo de carbono, con lo cual tenemos que utilizar el prefijo met. Pero en lugar de poner directamente el sufijo ol, que sería metol, pues se introduce el sufijo reducido de los alcanos.
entre met y ol, de manera que quedaría metanol, ¿vale? Esto lo vamos a ver de forma general y sobre todo en este curso. Cuando estemos en niveles de cuarto de la ESO, a lo mejor tenemos que utilizar añadir el sufijo de los alquenos y de los alquinos. Pero ahora solo vamos a hacer ejercicios en los que solo va a haber un grupo funcional. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que os deis cuenta que este AN que aparece aquí es porque hay enlaces simples de carbono. Vamos a ver el siguiente tipo de compuestos, los aldehídos. El grupo funcional es un oxígeno unido mediante un doble enlace a un carbono y ese carbono además tiene un hidrógeno. El sufijo que se utiliza es el al. Acordaros, aldehídos, al, alcohol, ol. Entonces, si tenemos en este ejemplo un solo átomo de carbono, emplearíamos el prefijo met, correspondiente a un átomo de carbono, y se le añade an de alcano, an, ¿vale? Sin la O, y al final se le añadiría el sufijo al, de manera que el nombre sería metanal, ¿vale? El siguiente tipo de compuestos, las cetonas, tienen como grupo funcional un doble enlace que une al carbono y al oxígeno. Este carbono luego estará unido a otros dos carbonos, ¿vale? Es la diferencia entre aldehídos y cetonas. Los aldehídos tienen un hidrógeno unido al carbono y un carbono solamente. En cambio, las cetonas tienen dos átomos de carbonos unidos a este carbono. Bueno, el sufijo que se emplea para las cetonas es la ona, ¿vale? Como el nombre indica. La primera de las cetonas que podemos tener es esta, tiene 3 átomos de carbono, ¿veis? Así es como se escribe en la semidesarrollada el grupo de la cetona, ¿vale? El grupo CO. Entonces, fijaos, tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, por lo tanto tendremos que utilizar el prefijo prop. Ahora, le añadimos el sufijo an, propan, y luego le añadimos el sufijo ona, propan, ona. ¿Vale? Y se leería todo seguido, propanona. Si tenemos ácidos, que son compuestos de carbono, donde un carbono está unido a un... En realidad se representa así, es COOH, pero en realidad es un grupo carbonilo más un grupo hidroxilo, ¿vale? El prefijo va a ser oico, ¿vale? Fijaos, tenemos un ejemplo donde tenemos 2 átomos de carbono. Entonces sería et, ¿vale? Se le añade an y luego oico. Pero además, estas especies que se llaman ácidos, se utiliza una palabra anterior genérica ácido. Entonces sería el ácido etanoico. De este nombre podemos deducir que et tiene 2 átomos de carbono. No hay solo hay enlaces carbono-carbono normales y oico, que corresponde a este grupo funcional. Cuando tengamos los ésteres, se nombran con el sufijo ato. Aquí ya se complica un poco más y casi que no me voy a detener mucho porque creo que es más importante que lo veamos en sus respectivos vídeos, ¿vale? Pero fijaos, se hace muy... Bueno, este en particular sería el etanoato de metilo. No os fijéis, no os descorazonéis mucho porque ahora es muy complicado, os parece muy complicado, pero ya veréis que cuando hagamos los ejercicios va a ser más sencillo y os va a sonar. De repente os va a sonar muy rápido, ya veréis. Por último, vamos a ver las aminas, que son grupos funcionales donde aparece un nitrógeno, ¿vale? Entonces el sufijo que se emplea es amina. ¿Y cómo es el nombre? Bueno, pues básicamente empleando el prefijo. Aquí también se complica un poco la nomenclatura, pero bueno, sería lo mismo. Et indica que hay 2 átomos de carbono, etil ya lo explicaré en su momento. Lo que quiero que veáis es que aparece como sufijo final la amina, ¿vale? Bueno, dicho esto,
que parece como muy atropellado y todo eso, simplemente para que veáis los nombres, cómo se forman los nombres. Luego cada uno de los compuestos químicos van a tener sus peculiaridades, pero básicamente van a seguir todas las mismas normas, en el uso de prefijos y en el uso de sufijos. Respecto a otras normas generales y básicas que tenemos que tener en cuenta con la nomenclatura de los compuestos de carbono son estas 4, que también vamos a ver mejor en los ejemplos, pero bueno, las comentamos. Primero se localiza la cadena más larga, que esta va a ser la cadena principal, para que os vaya sonando. Se van a numerar los átomos de carbono empezando por el extremo más próximo a un carbono con sustituyentes, asignándole los números localizadores más bajos posibles. Estas normas básicas sobre todo son para cuando tenemos radicales, que se llaman, que son sustituyentes distintos al hidrógeno o grupos funcionales, ¿vale? Los nombres se nombran los sustituyentes anteponiendo el localizador que indica la posición en la cadena, seguido de un guión. Si hay más de un sustituyente, los localizadores se separarán por comas. Luego, los dobles y triples enlaces y los grupos funcionales se localizan de igual forma que los sustituyentes, pero los localizadores se sitúan inmediatamente antes de la terminación del nombre. Esta regla es la que básicamente se introdujo en 1993 y es donde vais a notar las diferencias si utilizáis o hacéis ejercicios con normas de nomenclatura anterior a esta fecha, ¿vale? Bueno, creo que con esto es suficiente para que más o menos recordéis estos aspectos generales de las normas de nomenclatura de los compuestos de carbono. Nos vemos en el primer vídeo, en el siguiente vídeo, que será o tratará de los alcanos lineales.